voy a presentar. Profe, pregunta. Mande. Para lo de los exámenes generales, ¿puedo presentar en mi tablet? Porque es que en el compu no tengo cámara. Ajá. Tengo micrófono, pero no tengo cámara. Entonces, ¿cómo le haría? Bueno, qué bueno que me preguntó eso. También el día de ayer tuvimos una junta nosotros, todos los maestros, donde sí nos recomendaron que les insistiéramos a ustedes que como ustedes ya tenían los horarios en que iban a presentar, si era necesario que estuvieran enfrente de una computadora, de una laptop, porque sí se les va a pedir cámara, ¿sí? Si ustedes no tienen una cámara, que es lo principal, el micrófono, pues, digamos que viene en segundo término. Pero si ustedes no tienen una cámara, yo no les puedo habilitar el examen, ¿sí? Yo voy a estar asignada en todos sus exámenes globales. Entonces, yo voy a tener que tener abierto Nexus, ¿sí? Tenemos que tener abiertas las dos plataformas, Nexus y Teams, ¿sí? Nexus, ahí es donde se va a habilitar el examen, y en Teams, ahí es donde se va a habilitar lo que es la cámara. Entonces, a mí las indicaciones que nos dieron el día de ayer es, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hoy que van a hacer el simulacro. ¿El simulacro qué horas va a ser? A ver, díganme qué horas va a ser su simulacro del día de hoy. A las 3. A las 3. Entonces, vamos a suponer que sus exámenes todos los días van a ser a las 3 de la tarde. Entonces, yo me voy a tener que conectar, y ustedes también, mínimo 15 minutos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos 15 minutos yo voy a tener que abrir Nexus, igual ustedes, Nexus y Teams. Entonces, yo voy a estar tomando lista. Yo voy a tomar lista y voy a tener que ver sus caras, voy a tener que ver su cámara. Si su cámara no está encendida, no está habilitada, yo no les puedo tomar lista, ni tampoco les puedo habilitar su examen. Entonces, esas fueron las instrucciones que nos dieron el día de ayer. Entonces, yo voy a ser la asignada de habilitarle su examen. Si usted no tiene cámara encendida, yo no le puedo habilitar el examen, ¿sí? Otra de las cosas que nos insistieron mucho en la junta de ayer, ya ustedes saben a qué horario van a presentar, ¿sí? Entonces se les está pidiendo de favor que ustedes, si su computadora o si no tienen no tienen cámara, tienen que ir a un ciber, muchachos, o pedírselo a una vecina, un tío, ir a donde tengan una cámara, porque esa es la indicación que nos están pidiendo, ¿sí? El micrófono no es tan necesario, ¿verdad, maestra? No, ese no, pero la cámara sí. Ok, gracias, maestro. Sí. Entonces la cámara no es para, o sea, no es del Nexus, es de que usted los vea en el Teams. Nexus no tiene cámara, o sea, Nexus no tiene cámara. Ustedes van a tener que abrir las dos plataformas para poder yo habilitarles el examen. ¿Sí? Profe, o sea, va a ser como el examen pasado que tuvimos con usted, que tuvimos que abrir la cámara en Teams y presentar al mismo tiempo. Sí, así. Sí, así va a ser. Yo en mi laptop voy a tener que abrir las dos cosas, porque así como vaya tomando lista, yo tengo que verificar que realmente ustedes tengan la cámara encendida. Entonces, esos 15 minutos yo voy a utilizarlos para tomar lista, ¿sí? ¿Por qué 15 minutos antes? Porque yo quiero que inicien a la hora, a las meritas 3 de la tarde, para no quitarles tiempo de su examen. Todos los exámenes están programados solamente para 50 minutos. Todos, ¿sí? Todos están habilitados nada más para 50 minutos. Entonces, imagínense, si yo me conecto a las meritas 3 y tomar lista y todo eso, pues yo les voy a quitar tiempo de su examen. Entonces, por eso les estoy pidiendo que se tienen que conectar ustedes y yo 15 minutos antes para poder tomar asistencia
y darles oportunidad y habilitarles su examen a las meritas 3 de la tarde. ¿Sí? Que, por ejemplo, si ustedes van a presentar alguna materia que necesiten calculadora, pues también va a estar permitido utilizar calculadora, lápiz y papel. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas, muchachos. Ayer también me pasó con un grupo de cuarto de pediatría. Estaban presentando y les digo, prendan su cámara. Pues sí, pero si prenden su cámara y nomás se les ve el copete, se ve más el techo de la casa. ¿Sí? Entonces también hay que checar eso. Porque no se puede inhabilitar su examen. ¿Ustedes ya tienen sus horarios de exámenes globales o todavía no lo tienen? Sí, Sí, ¿Toda la semana van a presentar o hay unos días sí? Porque a mí no me lo han mandado. Eso es lo que quiero Creo que hay como 2 días que no presentamos. Bueno, me lo pueden creo que mandar ahorita no. ahí al grupo de WhatsApp para también checarlo, porque no, se supone que nosotros todos sus o a qué horas. Profe, se le escuchó Profe, todo se le trabó cortado. bastante, ¿qué dijo? Ok. Pregunto, que si todos sus exámenes, ¿a qué hora los tienen programados? A las 3. a las 3, Todos a las 3. menos el de A las 3. artes. Es el último que es de artes se presenta a las 4 el 11 de diciembre. Y pues se supone que yo no sé por qué se los programaron en la tarde, si se supone que ya son exámenes indicativos y pues ya no hay clases. Pero pues bueno. Yo supongo que es para que no falle la plataforma y no tengamos excusas de hacerlo en Forms. Ok. Bueno, entonces les vuelvo a decir, va a ser necesario que ustedes tengan una computadora que tenga cámara. ¿Sí? Ayer también hubo ahí unas cuantas observaciones por parte de los maestros que si decían que si estaba permitido presentar en el celular, pues no está permitido presentar en el celular. ¿Sí? Solamente es una computadora, una laptop que tenga cámara. Ahora, otra de las cosas que comentaban también los maestros de incidencias, que dicen a lo mejor les habilito el examen, ¿sí? Pero al habilitarles el examen, pues ellos pueden apagar su cámara y no la pueden apagar. Porque si el maestro los observa que su cámara está apagada, ahí inmediatamente nosotros tenemos pues el control de inhabilitar su examen. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Usted como maestro y que crea la reunión, ¿puede ver todas las cámaras? Sí. O sea, Bueno, porque digo, a mí nada más me aparecen 9 cuadros. O sea, no no, sé. nosotros sí nos aparece. Ah, ok. Podemos poner ese monitoreo. Aparece la pantalla 9, o sea, los 9 cuadros, pero si yo hago una función, me aparecen otros 9 y otros 9 y otros 9 y otros 9. ¿Sí? Entonces sí tenemos esa función. ¿Qué más les iba a decir con respecto a lo que es su examen? Bueno, pues solamente es estar 15 minutos antes para poder tomar asistencia y que su examen realmente ustedes tengan los 50 minutos. ¿Sí? Cualquier incidencia que pase, en el momento me la hacen saber para poder yo mandar también pues un reporte, que también eso es otra cosa, que no tenemos que en Nexus no para que no estemos ahorita como la plataforma de mis exámenes, que sí se está batallando pues bastantito. ¿Sí? No sé si... con respecto a lo que ayer les puse allí en el grupo de WhatsApp, que estaba revisando sus PIAs, pues muchos
Sí, realmente si no les ponía los puntos que habían acumulado, de esos 10 puntos yo creo que nomás alcanzaban 2 o 1 punto, porque realmente estaban muy mal hechos. No había introducciones, no había conclusiones, solamente me pusieron un rengloncito en lo que fue oportunidades, fortalezas. Entonces estaba muy, muy mal realizado ese PIA. Entonces por eso yo me atreví a decirles que entonces las personas que tuvieran puntos extras, ahí es donde les tenía que ayudar para poder habilitar esos, para poder calificar ese PIA, ¿sí? Si ustedes ya checaron en Nexus, Nexus ya está todo calificado. Ya no me falta nada por calificar de ustedes en Nexus. Chequen sus puntos, verifíquenlos y ya nada más faltaría pues presentar el examen del día de mañana. Profe, yo tengo una duda. Mande. ¿Se acuerda que, bueno, no sé si ahí vayan los puntos que dice usted, ¿verdad? Ujú. Pero ¿se acuerda que en el primer examen había dicho que nos había dado 5 puntos por el resumen? Sí. Pues cuando subió las calificaciones así no lo puso. Es que las calificaciones del CIAS es solamente del examen. Ahí no se iba a ver, ¿sí? Entonces, las calificaciones que yo pasé así es como la calificación que ustedes sacaron en el Forbes, ¿sí? Ahí no puse nada de puntos. ¿Y esos puntos dónde quedan? Espéreme. Estoy diciendo, ya revisé Nexus, ¿sí? Todo lo que tenía ahí pendiente. Mañana van a presentar su examen, el examen de segundo parcial y el de examen global, ¿sí? Que va a ser igual, evaluado igual como el primer parcial. Yo voy a tener que darles una revisión, ¿sí? Ahí en esa revisión, ahí es donde yo les puedo dar esos puntos que están pendientes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, usted que saque un 40, si hace, van a aparecer los 40, pero yo en mi revisión, en mi Excel que haga, ahí es donde yo le puedo dar esos puntos, ¿sí? Y ya se los voy a acomodar en donde le haya ido más mal. Si le fue más mal en el primer parcial, en el primer examen que presentaron, o si le fue muy mal en el segundo examen que presentaron. Ahí es donde yo se los voy a poner como puntos extras. Pero en el CIACE va a aparecer su calificación del examen. Cuando yo les dé la revisión, ahí es donde les voy a dar esos puntos que tenían extras acumulados. ¿Sí? Ok, profe, y yo preguntaba porque ya vio que el primero contaba por 2 exámenes. Sí. Yo dije, ¿los 5 puntos se van a dividir en 5 y 5 o 2.5 y 2.5? 2.5 y 2.5. Que usted me diga, no, pues es que yo tengo más de 5 puntos. Bueno, ahí le hacemos la sumatoria, pero ya dividirlos en los 2 exámenes. Es que miren, con respecto a esos puntos extras, yo siempre lo manejo así. Yo se los voy a poner, o ustedes me van a decir dónde cuando yo esté dando la revisión. A ver, maestra, yo quiero que me los ponga en el primer parcial. No, yo quiero que me los ponga en el segundo. No, yo quiero que me los ponga acá en el tercer parcial. ¿Sí? Allí es donde ustedes me van a decir dónde. ¿Sí? Por eso yo tengo que hacer la revisión uno por uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mañana presentamos. Yo me doy a la tarea de sábado y domingo, o inclusive hasta el lunes, porque pues no nomás tengo ustedes de grupo, de hacer mi Excel. ¿Sí? Y en algún día de la próxima semana, que ya nos tenemos que poner de acuerdo todos como grupo, decirles, a ver, ¿qué día quieren la revisión? No, pues yo la quiero el miércoles, ¿sí? Entonces el miércoles, a lo mejor esa revisión la inicio desde las
9 de la mañana o más temprano, 8 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, porque yo tengo que dar la revisión individualmente, ¿sí? A lo mejor le voy a decir, cada 10 minutos o cada 5 minutos, perdón, voy a dar una revisión. Entonces, me voy a tener que conectar a Teams y cada uno va a estar entrando para poderle dar la revisión, ¿sí? Y ahí es donde ustedes me van a decir, yo tenía puntos extras, maestra. Yo verifico en mi lista donde tengo los puntos extras, que sí tiene, bueno, dígame dónde se los pongo. En el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial o cuarto parcial. Y ahí mismo, ya con los puntos extras, pues ya les doy su calificación final. ¿Sí? Así es la manera en cómo vamos a trabajar lo de las calificaciones. ¿Alguna pregunta? Yo tengo pregunta, pero con lo de Nexus del examen, todavía sigo con lo mismo. Ajá. ¿Puedo tener la tablet con el Teams y la compu con el Nexus? Puede tener la tablet con el Teams y la compu en Nexus. Ah, porque su computadora no tiene cámara, ¿verdad? Dice usted. Pero mi tablet sí. Pues es que sí. mi idea era más o menos tablet con el Teams y en el celular hacer el examen, porque mi compu a veces falla. Pero pues podemos intentar hoy, por eso es el simulacro de hoy. es que creo que sé que porque no te O sea, dejan creo que hacerlo puedo ahí. hacer una reunión aquí a las 3 y Sí, nos tenemos que conectar aquí, pero también vamos a contestar en Nexus. sí, sí, así va a ser. Sí, así va a ser. Por eso les digo, el simulacro de hoy, pues va a servir para ver todo. Por eso es necesario que todos se metan hoy. No lo dejen a la decida. Ay, como es un simulacro, pues no lo hago. Sí, porque esto les va a servir para el próximo lunes que van a iniciar. Esperemos que no haya ninguna. Mande. ¿El simulacro? Pues a las 3. Ah, es que tenemos examen de bioética luego a las 2, entonces por eso preguntaba. Pues a mí me dijeron que era a las 3. Está programado en mi Nexus. Sale que es a las 3. Sí, sí, no se alcanza como quiero porque empezamos a las 2 y termina a las 2:30 aproximadamente. Y pues el simulacro es a las 3. Sí. Sí, porque a mí en mi Nexus aparece que a las 3. Profe, sinceramente cree que sí sirva el Nexus. Sí, porque yo pienso que no vamos a tener tanto problema. Porque pues Nexus tiene esa opción de examen. Lo que no tiene Nexus es opción de cámara. Eso es lo que no tiene. Entonces, por eso nos están pidiendo que habilitemos una sesión en Teams para poder estar monitorizándolos. Pero Nexus sí tiene esa opción. En algunas facultades no están utilizando Teams. O sea, para sus exámenes están utilizando Nexus y creo que les ha ido mucho mejor. Entonces, sí va a ser así como que ayer que también tuvimos nosotros la junta esa, yo pensé, dije, pues va a ser algo muy complicado, pero no. Pues así como nos lo explicaron ayer, porque pues nosotros también es algo nuevo que vamos a hacer, pues creo que es algo sencillo, porque la función del maestro, en este caso del tutor en lo que es exámenes globales, es solamente checar que el alumno esté, ¿sí?, presente, y ahí lo checamos pues con la cámara y darle habilitar a su examen, ¿sí?
y estarlos, es así como algo lo presencial. Cuando ustedes iban y presentaban los exámenes indicativos, pues iba un maestro y les daba su examen y el maestro se tenía que quedar hasta que terminara el último. Entonces aquí también va a pasar lo mismo. Se va a monitorizar los 50 minutos del examen. Maestra, ¿y en qué materia nos vamos a meter? Es que creo que tiene que meterse una unidad de aprendizaje. Y ahorita para el que se va a presentar ahorita, ¿a qué materia? A ver, espérenme. Déjenme abro mi Nexus para ver qué. Sí, maestra, gracias. Déjenme lo abro de aquí. Yo me Nada acabo más de hay meter uno. hace rato y aparece programado una de funciones y relaciones y le das clic y dice examen de prueba. Sí, yo Gracias. también. Sí, es ese. Ya lo chequé. Ahí dice, a las 3 de la tarde. Entonces, todos los días ustedes va a cambiar ese. Otra de las cosas, muchachos, por ejemplo, ayer nos comentaban que probablemente, no en todos los casos, que ustedes digan, no, es que no me aparece el examen que voy a presentar. Ya ven que también ahí en Nexus aparece a veces qué rol estás llevando. Entonces, ustedes tienen que ponerle ahí que ustedes están llevando el rol de estudiante. ¿Sí? Verificar. Aquí, pues, con ustedes, pues lo están utilizando para entregar sus evidencias y todo. No tiene que moverse nada con respecto a eso. Pero, pues, esta prueba de hoy, pues, nos va a ayudar mucho para checar todos esos detalles, ¿sí? Por eso les hago hincapié de que todos se unan para poder hacerlo. Y checar lo que comentaba ahí su compañera, que si puede hacerle con la tablet en el Teams y con la compu en Nexus, ¿sí? Todo eso. Que ustedes digan, no, pues se me hizo fácil porque estoy joven, lo voy a intentar en el celular, ¿sí? Les recomiendo que no lo hagan, muchachos. ¿Por qué? Porque puede haber más detalles, más incidencias y ustedes no van a tener la evidencia para decir, es que sí lo hice, es que sí lo presenté. ¿Sí? Por eso el ingeniero Arnulfo nos comentaba, hay que insistir a los muchachos que como ustedes ya tienen el horario de sus exámenes y no tienen la computadora con una cámara, pues vayan y a buscarla donde realmente, pues a lo mejor en un ciber que va a ser costoso para ustedes, pues yo lo sé, o con un vecino, tía, sobrino, lo que sea, ¿sí? Pero sí es necesario tener una compu o una laptop con cámara. Imagínense, son exámenes globales, todavía dijeran, son exámenes de aquí de la prepa internos, pues puedes hacer algo, pero ya con rectoría ya es otra cosa. Entonces sí va a ser importante que acatemos pues las indicaciones que nos están diciendo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Ok. Entonces, para darme la tarea de iniciar con lo que es el tema de perioperatorio. ¿Sí? Este último tema, pues, es de mucha importancia para ustedes, porque ya en cuarto semestre, si Dios quiere, pues inician en una etapa en la cual ustedes van a conocer áreas donde se maneja algo quirúrgico. En este caso, pues ustedes van a empezar a visitar o a conocer áreas quirúrgicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas áreas quirúrgicas? Pues son áreas área de tococirugía, donde nacen los bebés, ¿sí? También en tercer semestre, pues también se tenía la oportunidad de atender pacientes posoperados. ¿Qué quiere decir posoperados? Pues después de su operación, ¿sí? Entonces, este tema es muy, muy importante, ya que
nos habla de lo que es el proceso perioperatorio. ¿Qué es el proceso perioperatorio? El prefijo peri, pues es periferia, y operatorio, pues inmediatamente lo relaciono con algo de cirugía. Entonces, el periodo perioperatorio se divide en 3 fases. Esas 3 fases se le llama preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Preoperatorio, pues su prefijo lo dice pre, antes de la operación. Transoperatorio, su prefijo lo dice trans, durante el transcurso de la operación. Y postoperatorio, pues su prefijo lo dice posterior a su operación. Entonces, esas son las 3 fases que se divide lo que es el perioperatorio, ¿sí? Entonces, al hablar de operatorio, inmediatamente me voy a la idea de que voy a hablar de pacientes que sufrieron alguna cirugía o los van a operar. Dice la enfermería perioperatoria. Ahí están las 3 fases: preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. Primeramente, ver qué es el término de cirugía o intervención quirúrgica. Puede ser ambas cosas, cirugía o intervención quirúrgica. Dice ahí que es el procedimiento invasivo de tejidos corporales con propósito de tratamiento o diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué de tratamiento? Pues a lo mejor al paciente se le inflamó el apéndice, ¿sí? Y ese apéndice está a punto de reventar, ¿sí? Está a punto de ocasionar una peritonitis. Entonces, al momento que está inflamado ese apéndice, pues inmediatamente el médico programa una apendicectomía, que es la extirpación de un apéndice, para poderle darle un tratamiento al paciente, ¿sí? ¿Por qué puede ser también de diagnóstico? Porque hay muchas cirugías, por ejemplo, cuando hacen una biopsia de alguna masa que a lo mejor creció en el paciente y quieren ver si esa masa es un tumor maligno o benigno, pues ahí esa cirugía está ayudando para darle un diagnóstico al paciente, ¿sí? Entonces, cirugía o intervención quirúrgica es el procedimiento invasivo de tejidos corporales con propósito de tratamiento o diagnóstico. Y después nos habla ahí de las 3 fases que ahorita les comentaba. Esas 3 fases dice que es fase preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. La preoperatoria, ¿en qué momento inicia esa fase preoperatoria? Dice ahí, es cuando se decide la intervención quirúrgica. ¿Será en donde se le prepara al paciente para... ¿Será en donde se le prepara al paciente para que la cirugía, donde se le explica también? Sí, ahí es donde el inicio preoperatorio inmediatamente inicia cuando a lo mejor el médico le comunica al paciente que va a tener que operarse, ¿sí? Y durante la preoperatoria, pues ahí se le realizan serie de actividades o intervenciones de enfermería, como que, como sacarle muestras de laboratorio, prepararlo fisiológicamente, a lo mejor con un ayuno, ¿sí? Prepararlo físicamente, a lo mejor una tricotomía, ¿sí? Al paciente se le va a preparar para la cirugía, ¿sí? Por eso nos dice ahí que el preoperatorio inicia cuando se le dice al paciente que lo van a tener que operar, ¿sí? Y termina antes de enviarlo al quirófano. El fase transoperatoria dice, es el ingreso al quirófano
La fase transoperatoria inicia cuando al paciente se le traslada directamente a lo que es la sala de quirófano, ¿sí? Y se le realiza pues la cirugía que tenía programada. ¿Cuándo termina esa fase? Cuando a ese paciente lo tienen que trasladar a la sala de recuperación. Digamos que el paciente lo sacan de esa sala de quirófano. Ahí es donde termina la transoperatoria. Posterior o inmediatamente inicia lo que es la fase posoperatoria. Dice, aquí es cuando ingresa el paciente a lo que es el área de recuperación y se termina hasta que es dado de alta, ¿sí? Sabemos que muchos pacientes, pues, digamos un ejemplo, al paciente lo operaron de una fractura de radio, ¿sí? El paciente va a salir de la operación, va a ir a la sala de recuperación, pero ahí no se termina su fase posoperatoria. Su fase posoperatoria termina hasta cuando ya lo dan de alta, que ya a lo mejor ya puede movilizar su mano a raíz de la fractura que tuvo, ¿sí? Por eso nos dice ahí, termina hasta la última consulta que él tenga, ¿sí? Ese posoperatorio se puede dividir en posoperatorio inmediato y también se puede dividir en posoperatorio mediato, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto es cuando las mamás tienen a su bebé, ¿sí? Cuando nace el bebé, pues la mamá inicia en su periodo posoperatorio, que nosotros vulgarmente lo conocemos como cuarentena, ¿sí? Entonces, todo su posoperatorio de esa mamá que tuvo ese bebé, pues abarca los 40 días posteriores, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos de las fases preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. Los procedimientos quirúrgicos, ¿cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar por la estancia hospitalaria o por el tipo de cirugía, por el propósito o por la necesidad de la cirugía. Dice, estancia hospitalaria. ¿Por qué los procedimientos quirúrgicos se pueden dividir en estancia hospitalaria? Porque muchos procedimientos quirúrgicos pueden ser que sean muy invasivos. ¿Qué quiere decir muy invasivos? Que a lo mejor el paciente se necesita que hospitalizar días antes de la operación, ¿sí? Y posterior a su operación, pues también va a tener que tener una hospitalización. Entonces a eso se le llama intrahospitalario, cuando la cirugía tiene que ser una cirugía mayor para poder tener una estancia hospitalaria. Otra división que nos menciona ahí es que los procedimientos quirúrgicos pueden ser ambulatorios. ¿Qué quiere decir ambulatorios? Que a lo mejor nada más voy y me operan, paso unas 6, 8 horas ahí en el hospital y yo puedo regresar a mi casa, ¿sí? Un ejemplo puede ser que a lo mejor al paciente pues se le fracturó un dedo, ¿sí? Una falange de un dedo. A él lo programan para que el día de hoy se presente a las 2 de la tarde al hospital, ¿sí? A las 2:30, pues a lo mejor ya empezó su cirugía. A las 5 de la tarde se termina su cirugía. De 5 a 8 está en lo que es la área de recuperación. Se recupera de su anestesia y posteriormente se le da una alta y el paciente se puede regresar a su casa. A eso se le llama procedimiento quirúrgico ambulatorio, que no se queda mucho tiempo en el hospital. Solamente va, lo operan y se regresa a su casa. ¿Como ¿Sí? la vasectomía? ¿Cómo la qué, perdón? ¿Como la vasectomía? Sí, un procedimiento así. ¿Sí?
qué otro tipo hay clasificación de estos procedimientos quirúrgicos? Dice que por medio de cirugías. Ahí la cirugía puede haber una cirugía mayor o una cirugía menor. La cirugía mayor, pues pueden ser unas cirugías de una enfermedad grave, alguna complejidad durante la intervención quirúrgica, o también va a depender mucho del tiempo de recuperación. Una cirugía mayor puede ser, vamos a suponer que un ejemplo de un paciente que a lo mejor recibe un disparo, herida por arma de fuego, ¿sí? Llega a la sala al área de shock trauma, a lo que es el área de urgencias, checan que esa bala pues entró en lo que fue el abdomen, pero no hay un orificio de salida. Entonces lo que hace el médico es inmediatamente pasarlo a quirófano, y en quirófano le realizan una laparotomía exploratoria. ¿Qué es una laparotomía exploratoria? Una laparotomía exploratoria es cuando le hacen una incisión de lo que es la apéndice sifoides. ¿Saben qué es el apéndice sifoides o dónde está ubicada el apéndice sifoides? En la última parte del esternón. En la última parte del esternón. Entonces, esa incisión va a estar desde lo que es la apéndice sifoides hasta 10 centímetros debajo de la cicatriz umbilical. Entonces, imagínense la abertura que va a tener esa cirugía, ¿sí? ¿Y por qué exploratoria? Porque como no saben qué trayecto tuvo la bala, pues el médico va a revisar todo intestino, todos los órganos que están inmiscuidos en el abdomen, ¿sí? Porque a lo mejor esa bala, pues dañó a la mejor parte del hígado, o a lo mejor dañó el vaso, o a lo mejor hasta dañó el estómago, o a lo mejor hasta dañó el intestino grueso, el intestino delgado. Entonces, por eso se llama laparotomía exploratoria. El médico va a explorar qué fue lo que dañó esa bala. Ya ese tipo de cirugía de laparotomía exploratoria, nosotros la clasificamos como cirugía mayor. ¿Por qué? Porque el paciente pues va a salir de esa cirugía y no se va a ir inmediatamente a su casa, ni tampoco va a tener, digamos, una recuperación rápida, porque imagínense que les abran todo ese trayecto de lo que es el apéndice sifoides hasta 10 centímetros de la cicatriz umbilical. Entonces, por eso se le llama cirugía mayor. ¿Qué puede ser una cirugía menor? Pues lo que comentaban ahorita, el ejemplo que dio su compañero de la vasectomía. Una cirugía mayor, pues la mayoría son cirugías ambulatorias, ¿sí? Que no tienen mucha complicación en el paciente. Entonces ahí está la clasificación de una cirugía mayor a una cirugía menor. Con respecto a lo que es el propósito, dice el propósito puede ser una urgencia extrema, una urgencia, puede ser para diagnosticar, puede ser planeada, puede ser paliativa o puede ser estética. Ahí me equivoqué, es estética. Una urgencia extrema. ¿Cuál puede ser el ejemplo de una urgencia extrema? Puede ser que al paciente, pues, tuvo un accidente automovilístico, ¿sí? Dentro de ese accidente automovilístico, pues, tuvo un traumatismo cráneoencefálico severo, ¿sí? Se golpeó la cabeza muy fuerte. A raíz de ese golpe, pues, se le desarrolló un hematoma subdural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay acumulación de sangre en lo que es el cerebro, ¿sí? Entre lo que es la meninges, entre la dura madre. Entonces ese paciente llega al hospital y ahí no hay que perder el tiempo, ahí inmediatamente hay que subirlo a quirófano o trasladarlo a quirófano, inmediatamente empezar con la craniotomía. Empezar a abrir lo que son huesos del cráneo, meninges y tratar de que ese hematoma no dañe alguna otra parte del cerebro, ¿sí? Ese sería un ejemplo de una cirugía extrema, de una urgencia extrema. Una urgencia, pues puede ser que a lo mejor el paciente pues traiga una hemorragia que a lo mejor simplemente con una
con darle una buena hemostasia y suturar al paciente, pues puede que quede con eso bien, ¿sí? El propósito de una cirugía diagnóstica, pues puede ser cuando les digo que haya acúmulo o un crecimiento anormal de células. Y cuando hay un acúmulo normal de células, pues tenemos que saber si es un tumor, si es un cáncer, si es benigno, si es maligno. Entonces a eso lo llamamos una cirugía diagnóstica. Cuando es una cirugía planeada, pues con la mejor puede entrar ahí también alguna parte, las estéticas. Por ejemplo, yo quiero que me hagan una rinoplastia, ¿sí? Pero yo me quiero programar que esa rinoplastia a mí me la hagan el próximo lunes. Entonces ahí es una cirugía planeada, que también entra en lo que es la cirugía estética, ¿sí? Y la cirugía paliativa, pues es el ejemplo del apéndice. Al momento que el paciente tiene una apendicitis, pues el paciente va a tener dolor en la fosa ilíaca derecha, porque ahí está ubicada el apéndice. Entonces, al momento que le extirpan el apéndice, que es la apendicectomía, pues el paciente ya no va a sentir dolor, ¿sí? Ya no va a tener esa molestia. Entonces, por eso se le llama cirugía paliativa. Con relación a lo que es la clasificación de necesidad, dice, puede ser electiva, opcional, ahí pues no es vital para la salud. Y puede ser llamada, es necesaria para mantener la salud, pero puede demorarse con respecto al tiempo. La urgencia debe realizarse de inmediato para poder salvar la vida del paciente, ¿sí? Entonces ahí la diferencia entre ambas. Clasificación según su propósito. Dice la clasificación según su propósito, pues ha hecho una cirugía extrema, una cirugía, una de diagnóstica. Dice cirugía extrema o urgencia extrema, perdón. Descripción. Es que esta va a amenazar la vida o la función de algún órgano vital, ¿sí? Aquí nos menciona sobre lo que es la apendicitis, pero cuando ya va a ser una cirugía, una urgencia extrema, es cuando esa apendicitis ya está llegando a peritonitis. ¿Qué quiere decir? Que esa apendicitis ya se perforó adentro del paciente, ¿sí? Y ya está dañando otros órganos vitales, ¿sí? Digamos que ya está contaminando todo lo que es área abdominal. Entonces, ahí es donde entra una urgencia extrema. Cuando ese apéndice se perfora adentro de lo que es el abdomen del paciente. Otro ejemplo dice que es cuando hay una hemorragia, a lo mejor una hemorragia severa, a lo mejor el paciente tuvo un accidente, ¿sí? Un accidente, en ese accidente pues a lo mejor se le dañó ahí la arteria inguinal. Sabemos que la arteria inguinal pues es un vaso de grueso calibre, ¿sí? Y puede tener una hemorragia extrema. Entonces ahí es donde también se clasifica como urgencia extrema. Y otra urgencia extrema es cuando a lo mejor el bebé, en este caso porque dice prolapso del cordón umbilical, es cuando el bebé, pues dentro de lo que es cavidad uterina, tiene ahí enredado el cordón en lo que es su cuello. Dice otro propósito, dice el propósito de urgencia. Dice, potencialmente amenazante para la vida o la función, debe realizarse entre las primeras 24 y 48 horas. Ejemplos, pues cuando hay cálculos renales, cuando hay piedras en el riñón, cuando hay piedras en la vesícula, que es la litiasis aguda,
o cuando hay algún tipo de fracturas, ¿sí? El otro tipo dice que es diagnóstica. Aquí, pues, primeramente hay que checar qué es lo que le está ocasionando ese dolor o esa molestia. Y un ejemplo, pues, también puede ser la laparotomía exploratoria, porque, pues, va a explorar parte de todo lo que es la cavidad abdominal. Puede ser una endoscopía o inclusive hasta una biopsia. Dentro de otro propósito dice que está la cirugía planeada. Aquí pues la descripción es para corregir algún problema no agudo. Algún ejemplo es las cataratas que están ahí en lo que es la retina, la hernioplastia, cuando se hernia alguna parte de lo que es el intestino, o inclusive hasta una hemorroidectomía, que es cuando hay hemorroides en el paciente. La cirugía paliativa dice que esta va a aliviar síntomas de un proceso patológico, pero no es realmente curativa. Un ejemplo es cuando hay resección de raíces nerviosas, vamos a reducir algún tumor o lo que es las colostomías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Dice, Una. ¿mande? Es sobre las cirugías, dentro de las cirugías cuando se pone la anestesia es preoperatoria o ya transoperatoria, cuando se pone la anestesia. Cuando se pone la anestesia ya es transoperatoria, porque ahí ya el paciente ya está en una sala de quirófano, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Sí, puede ser que, por ejemplo, digamos que el paciente esté en un área de preoperatoria, que todavía no lo pasan a quirófano. Ahí hay una visita de lo que es el anestesiólogo, ¿sí? El anestesiólogo lo visita al paciente, le empieza a explicar qué tipo de anestesia le va a aplicar, empieza a hacer una pequeña historia clínica, ¿sí? Y ahí la mayoría de los anestesiólogos empiezan a pasar medicamentos, pero medicamentos intravenosos, para ayudar a relajar un poco al paciente, porque sabemos que cualquier persona cuando te dicen te van a operar, pues entra un nerviosismo, entra un miedo, ¿sí? Inclusive ese miedo y ese nerviosismo pues puede alterar los signos vitales. Entonces lo que hace el anestesiólogo es tratar de poner un medicamento que nosotros lo llamamos relajante, que es el propofol, ¿sí? Pero ese propofol lo pone como un medicamento preanestésico, ¿sí? Pero en sí la anestesia ya entra lo que es en el transoperatorio. No sé si me expliqué, no sé. Sí, profe. Ok. La paliativa, bueno, ya vimos ahí. La estética dice para mejorar el aspecto personal. Puede ser desde una liposucción, una rinoplastía o una blefaroplastía, que es para subir un poco el párpado caído en las pacientes, ¿sí? Dice valoración e intervenciones de enfermería. Aquí ya es qué es lo que vamos nosotros a realizar dentro de estas etapas, ¿sí? Primeramente vamos a hablar la intervención de enfermería en la etapa preoperatoria, que es antes de iniciar lo que es la cirugía. Primero tenemos que verificar el estado de salud del paciente, ¿sí? Vamos también a tener que checar lo emocional y lo cultural. Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver lo emocional y lo cultural? Acuérdense que todo mundo siempre se pone, lo que les comenté ahorita, siempre entra un temor
de que me van a operar y no sé qué me va a pasar, a lo mejor me quedo ahí en la plancha, así regularmente dicen los pacientes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que checar que si el paciente ya tuvo, cirugías previas. Si ya tuvo cirugías previas, ¿qué quiere decir? Pues que el paciente ya más o menos sabe qué es lo que va a estar pasando en lo que es su cirugía. Pues que se le va a aplicar una anestesia, que se le va a aplicar a lo mejor una sonda, ¿sí? Que se le va a hacer asepsias. Entonces, sí es importante verificar si él ya tuvo una experiencia quirúrgica previa, ¿sí? Con respecto a lo cultural, también hay que respetar mucho eso. A veces nosotros nos olvidamos de esa parte, pero sí es importante. Por ejemplo, mucha gente cuando va a ser operada, pues a lo mejor trae una estampita de algún santo o depende de la religión que él tenga, ¿sí? Entonces hay que respetar también. O a veces se persignan, ¿sí? Hacen muchas cosas antes de una cirugía. Entonces también es importante checar qué tipo de apoyo nosotros le vamos a estar ofreciendo, ¿sí? Que digan, no, es que esa estampita no puede entrar, esa estampita se queda fuera, esa estampita de ese santo. Pues también hay que darle oportunidad que él lleve sus costumbres, ¿sí? Entonces sí es importante también checar lo cultural. Con respecto a lo que es, ¿qué vamos a checar físicamente en el paciente? Pues vamos a checar su piel. ¿Qué tiene que llevar su piel? A lo mejor este paciente pues lo van a operar de lo que es la fractura del radio, ¿sí? De ahí de su brazo. Entonces, se tiene que checar que esa piel lleve una tricotomía. ¿Qué es una tricotomía? Pues es el rasurado de la área a operar. En este caso, si lo van a operar de una fractura de radio, pues ¿dónde tiene que ir rasurada o rasurado ese paciente? ¿De dónde? ¿Dónde se va a hacer la incisión? ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Si les estoy diciendo de lo que es que va a ser una Depende fractura del de radio. radio. En lo que es su antebrazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el hueso radio. Entonces, esa tricotomía o ese rasurado va a ser donde al paciente se le va a hacer la incisión, ¿sí? Hay que checar todo lo que son signos vitales, desde función respiratoria, frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si esos signos vitales están alterados, la cirugía se puede suspender, ¿sí? Digamos que a lo mejor la paciente tiene presión alta. Entonces, el anestesiólogo no se va a arriesgar a que se complique durante la cirugía. Entonces, el anestesiólogo puede decir, ¿saben qué? La cirugía se cancela. ¿Por qué? Porque la paciente trae sus signos vitales alterados. Entonces, primero la tenemos que bajar esa presión para poderla operar. Entonces, sí es importante que nosotros chequemos los signos vitales de manera correcta, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos que verificar? Pues de que si el paciente no tenga alergias a algún medicamento, ¿sí? Eso acuérdense que es de suma importancia preguntar que si no es alérgico a algún medicamento, que si está tomando medicamento previo a la cirugía, que si tiene dolor, mande. Y si es alérgico a la anestesia, ¿qué se hace? Hay muchos anestésicos, o sea, no crean que la anestesia a todos los pacientes se les ponen los mismos medicamentos. Hay infinidad de medicamentos, ¿sí? Entonces ahí el anestesiólogo por eso hace una breve historia clínica para él decidir qué tipo de anestesia o qué tipo de medicamento le tiene que aplicar, ¿sí? Entonces no crean que nada más existe la gilocaína y ya, no. Hay muchos medicamentos. Hay mucha gente que sí es alérgica a lo que es el propofol.
Entonces ahí sí es importante que ustedes que el paciente lo comente. Pero el médico, el anestesiólogo tiene que hacer esa labor de verificar la historia clínica y para que él pueda decidir qué tipo de medicamento le puede administrar, ¿sí? Entonces hay infinidad de medicamentos. Sobre los resultados del laboratorio, también es muy importante verificarlos previamente, porque, por ejemplo, si va a ser intervenido quirúrgicamente, pues es de seguro que va a haber un sangrado, porque lo van a abrir, le van a abrir la piel, le van a abrir tejido subcutáneo, le van a abrir la dermis. Entonces va a haber un sangrado. Entonces, si en esos exámenes de laboratorio trae una hemoglobina baja, ¿sí? O dentro de lo que es sus tiempos de coagulación, también los trae alterados, entonces también eso es motivo para poder cancelar la cirugía, ¿sí? Porque si sus tiempos de coagulación los trae alterados, imagínense en la cirugía, va a haber sangrado y pues ese sangrado nunca se va a detener porque no trae sus tiempos de coagulación correctos. Entonces también hay que estar verificando todo lo que son resultados de exámenes de laboratorio, ¿sí? Inclusive si esa cirugía requiere de exámenes de gabinete como resonancias, tomografías, también se puede verificar todo eso. Y algo muy importante que a veces se nos olvida es checar si realmente el paciente tiene ayuno. ¿Qué es el ayuno? Que no hayan comido nada en un periodo antes de la cirugía. Regularmente el ayuno, sí, correcto. Regularmente el ayuno es mínimo de 8 a 12 horas, ¿sí? De 8 a 12 horas. Ese ayuno, pues el paciente no va a haber consumido nada de alimentos. Muchas de las veces nosotros preguntamos, oiga, ¿y tiene un ayuno? Sí. ¿No comió nada? No, no comí nada, pero tomé agua. Ese tomar agua, hagan de cuenta que ya echó a perder todo el ayuno, ¿sí? Entonces, a veces el personal no le explica que no nada más no es comer algo sólido, sino también los líquidos, o sea, no es comer nada, nada de nada para poder tener ese ayuno, ¿sí? Entonces, el no tener un ayuno también es motivo de suspensión de la cirugía. Entonces, sí tenemos que preguntar realmente si tiene el ayuno o no lo tiene. Dice, valoración e intervención de enfermería. ¿Qué es importante informar? Dice, informar indicaciones preoperatorias, por ejemplo, que si cumplió el ayuno no lo cumplió, que si está consumiendo medicamentos, que si el paciente solamente va a una cirugía ambulatoria, pues el paciente no tiene que llevar ropa, se le tiene que desmaquillar, no tiene que llevar esmalte. ¿Por qué creen ustedes que se debe desmaquillar y no debe de llevar esmalte durante la cirugía? Para que el anestesiólogo pueda ver si hay cambio de color en la piel, en los labios o en las uñas. Y si hay cambio de riesgo. Ajá. Y si hay cambio de coloración, ¿qué nos indica? Que puede estar sufriendo algún efecto adverso, como por ejemplo pérdida de sangre. Pérdida de sangre, pero ¿qué otra cosa muy importante? La oxigenación. La oxigenación. La oxigenación. Entonces, por eso a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, se les tiene que decir que no lleven maquillaje, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que si empieza a tener dificultad en la oxigenación, pues inmediatamente en lo que es labios, en lo que es lechos unguiales, inmediatamente ahí vamos a ver ese cambio de coloración, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros verifiquemos eso. Estar al pendiente de los familiares. Los familiares también es de suma importancia. ¿Por qué? Porque ellos son los que se quedan afuera con la idea de que qué estará pasando, si se complicó, si no se complicó, que si ya se puso grave, no se puso grave. Entonces también ellos tenemos que nosotros que estarles informando, ¿sí? Regularmente ese informe se le da ya cuando termina la cirugía. Sale el médico, el cirujano que operó al paciente y es el encargado de dar
esa información, cómo le fue al paciente durante la cirugía, ¿sí? Otra cosa que es muy importante y es de manera legal es que el paciente tiene que tiene que firmar los consentimientos informados. ¿Qué son los consentimientos informados? Pues es cuando el cirujano le explica al paciente todos los, ¿sí? Se le da una explicación, se le da las posibles complicaciones que puede ocasionar esa cirugía y el paciente tiene que firmar de enterado, ¿sí? También el anestesiólogo le da una hojita de consentimiento informado a firmar. ¿Por qué? Porque ahí en esa hoja le está explicando al paciente qué tipo de anestesia se le va a estar aplicando y las posibles complicaciones que pueda tener. Acuérdense que todo procedimiento, si nosotros lo hacemos mal o si se llega a complicar, que el paciente no responda, pues puede haber complicaciones, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo que estos consentimientos informados son muy importantes al momento que suceda alguna situación, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que firmar ambos consentimientos, el de la cirugía y el de la anestesia, ¿sí? Y el médico también tiene que dar una explicación clara y concisa de todo lo que le va a realizar. Igual el anestesiólogo. Que si el paciente no entendió, pues hay que volverlo a explicar, porque si no el paciente no me va a firmar. Muchas de las veces nosotros como buenos mexicanos nos dicen, léale primero ahí y luego firme. Ah, no, nosotros no leemos las letras chiquitas y firmamos. ¿Sí? Entonces sí es importante entender la explicación que me va a dar el cirujano, entender la explicación que me va a dar el anestesiólogo para poder yo firmar ese consentimiento. ¿Sí? Que si es un paciente que a lo mejor es menor de edad, ¿quién es el encargado de firmar este consentimiento? Pues los tutores. ¿Sí? Dice, cuestión sobre directrices anticipadas. Cuestiona. Esto es lo que les estoy diciendo. El paciente va a empezar a preguntar muchas cosas. Que por qué la anestesia es, qué me va a poner y cómo me va a poner la anestesia, que si va a hacer un piquete en la espalda, que si me va a dar medicamento. Entonces, todo eso también se lo tengo que explicar. Y dice, documenta y comunica toda la información de acuerdo a la política de la institución. ¿Sí? Ahí nosotros nos tenemos que basar a todo lo que se está rigiendo en lo que es el hospital, en donde estemos haciendo, pues, nuestro trabajo. ¿Sí? Cuidados preoperatorios en el hospital. Pues ya más o menos ahí les expliqué. Tenemos que evaluar lo que es el aspecto general del paciente. Los signos vitales van a ser de suma importancia. El estado nutricional del paciente, el estado de hidratación. Todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente se les tiene que poner, un plan de líquidos, ¿sí? Porque el paciente tuvo un ayuno de 8 a 12 horas. Entonces, el paciente, ¿cómo lo vamos a hidratar y cómo lo vamos a nutrir? Pues a lo mejor con un plan de líquidos, con un suero, ¿sí? Su estado cardiopulmonar. Muchas de las veces nosotros ponemos este suero o este plan de líquidos y pues sabemos que ese plan de líquidos pues tiene una indicación, que a lo mejor ese plan de líquidos va a durar 8 horas, 12 horas. Pero como nosotros no sabemos cómo calcular las gotas por minuto, pues nada más le abrimos ahí el Venopac en el carrete. Y a lo mejor ese plan de líquidos estaba programado para 8 horas, pero ese plan de líquidos se pasó en 1 hora. Entonces ahí va a haber una sobrecarga de líquidos en el paciente. ¿Y el paciente cómo se va a sentir? Pues se va a sentir todo agitado, como si hubiera subido 5 pisos por las escaleras corriendo. Eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos un buen cálculo de gotas. ¿Sí? Que nada más pusimos el suero, le abrimos el carrete y nos valió y no supimos ni cuánto tiene que pasar por minuto. También hay que poner mucha atención en la ansiedad y el miedo que tiene el paciente.
porque pues se va a enfrentar a una cirugía. O también podemos estar al pendiente cuando al paciente a lo mejor le van a amputar alguna extremidad, pues también tenemos que estar ahí al pendiente del paciente. ¿Sí? Pacientes de mayor riesgo, pues van a ser los pacientes adultos mayores y los pacientes pediátricos. Esos son los que posiblemente van a tener mayor riesgo. Pacientes con obesidad o desnutridos, pacientes con a lo mejor un desequilibrio ahí electrolítico, de líquidos y electrolitos, o pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que está pasando ahorita con la pandemia. Ahorita nos están diciendo que la mayoría de los pacientes que son vulnerables, pues son los adultos mayores, son los pacientes que tienen obesidad, son los pacientes que tienen un desequilibrio electrolítico, y los pacientes con alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión. Entonces, sí es importante verificar todo esto dentro de lo que son los cuidados preoperatorios. Dice, cuando se decide la intervención quirúrgica y termina cuando el paciente pasa a quirófano. Tenemos que ver en el expediente pues, o que son los consentimientos, que haya firmado los consentimientos del paciente, que hayamos revisado lo que son los resultados de los exámenes de laboratorio de gabinete. Al momento que el paciente va a tener una aplicación de una anestesia, pues nosotros desde el preoperatorio tenemos que decirle que al momento que salga de su operación, pues él no va a sentir las piernas, va a tener que empezarlas a movilizar, a lo mejor va a tener alguna dificultad respiratoria, si se le puso algún tubo endotraqueal, ¿sí? Con respecto a lo que es piel y dieta, pues siempre tenemos que estar al pendiente de que al paciente se le haya hecho la tricotomía, que ya les comentaba hace rato, que haya respetado lo que es el ayuno, que regularmente siempre es entre 8 a 12 horas mínimo. Entonces, todo eso tenemos que verificarlo antes de pasarlo a lo que es el quirófano. Dentro de los tipos de anestesia, pues existen lo que son 3, lo que nosotros llamamos local, lo que nosotros llamamos regional y lo que nosotros llamamos general. ¿Qué es la anestesia? Pues es el procedimiento que produce analgesia, sedación o relajación muscular con efectos aislados o combinados según el procedimiento quirúrgico, ¿sí? La local, pues puede ser cuando, un ejemplo muy claro es cuando vamos al dentista y pues solamente nos pone anestesia en lo que es la encía para ahí inhabilitar alguna sensación de algún nervio, de alguna pieza dental, ¿sí? Ese sería un ejemplo de lo que es la anestesia local. Solamente se va a anestesiar una parte del cuerpo. Después tenemos lo que es la regional, que nosotros le llamamos bloqueo epidural o también bloqueo raquídeo. Ese bloqueo epidural o bloqueo raquídeo es cuando se le pone al paciente una anestesia en lo que es las vértebras entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, más o menos en lo que es la cintura, por la parte de la espalda. Entonces, esa como es bloqueo regional, solamente va a anestesiar de lo que es la cintura hacia abajo, ¿sí? Cintura, pelvis y lo que son extremidades inferiores. Por eso se le llama bloqueo epidural o bloqueo raquídeo, ¿sí? Y cuando hay anestesia general, ¿qué quiere decir? Cuando hay una pérdida de todos los reflejos, ¿sí? Dice, se divide en 4 fases, lo que es inducción, excitación, mantenimiento y posteriormente se despierta y se da una vigilancia posanestésica. En la general, pues el paciente se va a dormir por completo, ¿sí? Ahí el médico va a deprimir un poco el sistema nervioso central. No lo puede deprimir por completo porque sería que
lo estuviéramos matando al paciente. Entonces lo va a deprimir un poco puede ser con anestésicos inhalados, puede ser con anestésicos por vía intravenosa, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tipos de anestesia. La local, la regional, que se divide en epidural y raquidia, y lo que es la anestesia general. Muchachos, díganme cuando sean, porque yo sé que tienen examen a las 2. Apenas le iba a decir, profe. ¿Lo dejamos aquí? Sí, si quiere, para poder ver bien este de fármacos preoperatorios. Sí, ok. Bueno, déjenme. Ya entonces el día de mañana, pues terminamos lo que es nuestra presentación, ¿sí? Para poderles darle oportunidad de que se puedan conectar allá al otro, a su examen. Profe, ¿qué Mañana mismo presentamos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Mande? presentamos después de su clase? Sí, después. El examen está programado a las 11:30. Ok, profe. O sea, la segunda hora de la clase. Bueno, Hasta si mañana, quieren ya. maestra. ¿Mande? Hasta mañana, maestra. Sí, como que ahorita nos vamos a ver para el simulacro. Si quieren, Gracias, maestra. si quieren ya váyanse desconectando para que puedan empezar allá con el otro examen. Para que empiecen a las 2. Sí, de nada.